Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos hoy el honor, el gusto de que nos acompaña el licenciado Guillermo Hamdan Amat. Él es abogado penalista, analista político y estudioso de la historia de México. Guillermo, hacía tiempo que no conversábamos. Qué placer. Así es, Jorge, pues el placer es para mí. Oye, pues ya pasaron algunos meses, tú exhibiste el megafraude que llevó a la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum Pardo. Exhibiste también el fraude con el que Morena y sus aliados se hicieron con una mayoría calificada espuria en el Congreso de la Unión. Has exhibido también cómo desde la Cuarta Transformación han manipulado de tal suerte las cosas que el próximo 1 de junio se votará para elegir a la mitad del Poder Judicial. Me viene a la mente la siguiente pregunta, luego de hacer este pequeño resumen, tremendo, pero breve resumen. Guillermo, tú estudiaste, de hecho tienes un libro escrito sobre los injustos tratados de Guadalupe Hidalgo, con los que Estados Unidos se quedó con más de 3 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, del territorio mexicano. Guillermo, hoy México está igual de mal que cuando los tratados de Guadalupe Hidalgo o peor. Mira, a ver, gracias, Jorge. La verdad es que sí fui el primero en denunciar los golpes de Estado. Primero fue el golpe de Estado a través de las elecciones, que fueron unas elecciones de Estado, y está totalmente acreditado esto que te estoy diciendo. Tan es así que en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo reconoció. Segundo, el tema de lo que es las causales de anulabilidad de las elecciones. Esto en gran manera soportado por el gran esfuerzo del conteo ciudadano, donde se acredita absolutamente bien la realidad de las elecciones del 2 de junio. Posteriormente, a raíz de que la secretaria de Gobernación, la señorita alcalde, el día 2, 3 de junio, dijo que tenían la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, fui el primero en decir que se trató de un golpe de Estado. A la gente le impresionaba que yo dijera esa situación. Hoy día está plenamente reconocido que ese Congreso está ilegítimamente constituido por muchísimas razones. Pero aparte, el voto se contó de una manera tanto cualitativa como cuantitativamente hablando diferente, que entramos al tema de la mal llamada sobrerepresentación o subrepresentación, en donde los votos de Morena fueron 4-5-1 y los votos de la oposición se contaron en -1, -2. Total de 54 curules que le correspondían a Morena. Morena se agandalló hasta 73%. Con esto, lo que obtuvo fue, formalmente hablando, esa sobrerepresentación, contando con más legisladores que los que realmente le hubiesen correspondido. Y esto fue todo el tema del artículo 54 de la Constitución. No contentos los de Morena con esta situación, y pues hablando de Morena, siempre sabemos que hay algo peor, siempre.
independientemente del expresidente López Obrador, violó en más de 35 artículos de la Constitución. Y tal parece ser que el camino de esta presidenta, que yo no le nombro presidenta, espuria, resulta ser que sigue queriendo violar la Constitución al momento de querer detentar no únicamente el poder ejecutivo, no únicamente controlar la votación del poder legislativo, sino sigue con la terquedad inmensa, infundada, ilícita, paranoica, digna de la creación de un enfermo mental como Saldívar, de la reforma judicial. Impusieron hasta donde es permitido la reforma judicial. Nosotros presentamos una gran cantidad de recursos. Tengo entendido que hay jueces que dictaminaron previa solicitud de amparo y expidieron una serie de suspensiones, y por lo cual distintos funcionarios o servidores públicos de la Cuarta Transformación en distintas áreas, legislativo, INE y TRIFE principalmente, han incurrido en desacato. Inclusive la señora Sheinbaum ha incurrido en desacato. Y así nos han estado llevando en esta reforma que viola no únicamente los artículos constitucionales mexicanos, sino que viola tratados internacionales. Pero lo peor de todo es que también pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio, porque es evidente que el señor Trump, considerándose afectado por este tratado, el cual es obligatorio que se respete por las autoridades mexicanas, pues al momento en que le quitan esta situación de los jueces con plena independencia, integridad y competencia, resulta ser que, pues nada más imagínate, han hecho inversiones, hasta donde tengo entendido, por más de 300,000 millones de dólares en un cierto número de años. Y yo pregunto, en caso de que finalmente se ejecute este, eh, este fenómeno del día 1 de junio, donde se va a elegir por primera vez en la historia universal por votación a los jueces, magistrados y ministros, sin considerar su grado de capacitación, su grado de independencia, no respetando la carrera judicial, y todo con el afán de imponer a sus incondicionales. Hoy día todo mundo entiende y sabe que esto de los jueces es simplemente un acto de venganza política que están haciendo estos de la Cuarta Transformación, porque es evidente que jueces competentes que pretenden hacer velar y respetar la Constitución han dictaminado muchas resoluciones que no le han gustado al expresidente y a la señora Sheinbaum. Entonces, el hecho de querer politizar la justicia, pues es lo peor que le puede pasar a un país, porque significa que no vamos a tener división de poderes, significa que no vamos a tener Estado de Derecho, significa que ningún ciudadano va a poder acudir al Poder Judicial a esperas de que se dicte una resolución en estricto apego a derecho. Significa que no va a haber seguridad jurídica para nadie. Significa que no va a haber seguridad jurídica para las inversiones de México. Significa que el capital que va a venir a invertir al país no va a venir a invertir al país su dinero porque no tienen seguridad jurídica. Tú no vas a ir a poner tus fondos, tu capital, tu herencia, tu trabajo a un lugar en donde sabes que ante cualquier eventualidad o injusticia, tú no puedes acudir a los tribunales a efecto de que se
reponga la violación a las leyes constitucionales. Entonces, pues es una situación gravísima. Y de ahí el llamado a donde decimos o nos unimos o nos hundimos. Y esto es para efectos del día 1 de junio. Nosotros tenemos la esperanza de presentar 3 o 4 escritos más aún de los que hemos presentado, con el ánimo de tratar jurídicamente de parar este atropello a nuestra nación. Atropello dado y otorgado por terroristas, dado y otorgado por traidores a la patria, porque lo que están haciendo es un acto de traición, porque el artículo 123 del Código Penal Federal establece que comete el delito de traición a la patria aquel mexicano que en época de paz pretenda desintegrar, atacar la unión, la independencia y la integridad de México. Y la realidad de las cosas es que están acabando con el país por las razones que he expresado con antelación. Entonces, evidentemente, como mexicano, estoy absoluta y llanamente preocupado para entender y saber o presumir el derrotero que va a significar el tema del día 1 de junio, que es el día que ante la ilógica, ilegal, arbitraria elección de jueces, magistrados y ministros se pretende dar en México. Nadie entiende esta designación o en la forma en cómo se van a designar los nuevos jueces magistrados. Evidentemente hablando, hemos visto inclusive el inimputable de Noroña, el senador mexicano del Partido del Trabajo, que ahora es morenista, resulta ser que él mismo ha reconocido que se ha infiltrado el crimen organizado en las campañas para jueces, magistrados y ministros. Ya el INE, el Instituto Nacional Electoral, a través de la corrupta TADEI, ya también aceptó esta situación. Y entonces esta señora Sheinbaum no le quedó más que decir que se tendrá que revisar quiénes son esas personas que van a ir a imponer y de poner de alguna manera el poder judicial de la federación. O sea, los mexicanos, si esto se llega a celebrar, a ejecutar, los mexicanos vamos a estar en una orfandad, ya no digamos política, económica, social, sino en una orfandad jurídica. No vamos a tener a nadie a quien acudir cuando teníamos el instituto muy prestigiado a nivel internacional, que fue la creación de Rejón y Vallarta del famoso juicio de amparo. Entonces, pues es una pena, la verdad, que durante tantísimos años México haya pretendido edificar paulatinamente su gran derecho positivo mexicano y todo por el capricho y la desorientación mental de un señor y de un grupo de perversos pretenden quitarnos a todo el poder judicial de la federación diciendo que son una bola de corruptos cuando ni siquiera presentado o han presentado una sola prueba. Y aparte, cuando en temas humanos tú generalizas, es evidente que cometes muchísimos errores. ¿Cómo es posible que digas que todos los miembros del Poder Judicial son corruptos? Eso es una gran mentira, una más de las grandes mentiras de la Cuarta Transformación. Lo que es increíble es que todavía a estas fechas haya seres desnorteados que todavía creen ante la evidencia probatoria que la Cuarta Transformación se erige en el paladín de la verdad
y la información, cuando hemos visto la forma como han actuado, ocultando toda la información de los recursos, de los fideicomisos, del Fonden, de las obras públicas faraónicas que hizo este señor, y que so pena primero de decir que no se daba información por ser de seguridad nacional, después culminan con la idea de, de no rendir cuentas, eh, y por último tienen o tuvieron la desmedida intención de decir, pues todas estas cuestiones por seguridad nacional, no vamos a hacer rendición de cuentas, a nadie le vamos a dar ninguna explicación, hemos violado constantemente la Constitución, inclusive con las adjudicaciones de obras directas prohibidas por la Constitución, claro, excepto para los amigos de la Cuarta Transformación, no rinden cuentas, y pues han sido, según lo que tengo entendido, 7 billones de pesos que no van a rendir cuentas. Los últimos 2 billones son los que solicitó de una manera subrepticia el presidente López Obrador, y que se entiende que fueron producto de parte del dinero junto con el huachicoleo, haciendo paréntesis, que se invirtió o destinó para la campaña donde, según las autoridades de la propia Cuarta Transformación, la señora Sheinbaum resultó presidenta de México o presidente de México. Entonces, tratando de hacer un resumen, es una situación muy grave, es un antes y un después para México, y la verdad es que no debemos de luchar porque esta situación no se lleve a cabo, porque en caso de llevarse a cabo esta situación, Jorge, y a tu audiencia, verdaderamente hablando, la situación para México va a ser de reserva. ¿Por qué? Porque los mexicanos tenemos ingresos por inversión extranjera que se ha caído, tenemos ingresos por el dinero de los migrantes, que son las remesas que mandan nuestros queridos migrantes mexicanos en Estados Unidos, y que increíblemente todos los gobiernos, porque aquí no únicamente estamos hablando de la Cuarta Transformación, en lugar de darles vergüenza que los mexicanos tengan que ir a mendigar tras mucho sudor y muchos imprivilegios y unas maneras de forma de vivir muchas veces incongruentes, estén ellos luchando y estén mandando ese dinero que es producto de su esfuerzo y de su sacrificio increíble. Y sin embargo, todos los gobiernos de México se ufanan en el incremento de sus remesas, cuando lo único que indica es que día a día, mientras más remesas manden los mexicanos, significa que la situación en México está peor. Pero independientemente de toda esta situación, se le han causado a México grandes afectaciones patrimoniales, como lo estamos viendo con el tema del huachicoleo, como lo estamos viendo con ese tema increíble de los barcos que traen, según tengo entendido, 30, 40 millones de dólares, que nadie sabe a dónde van a parar esos barcos, a dónde va a parar ese material, esos recursos que son de todos los mexicanos. Vale la pena añadir que también en forma totalmente ilegal, México ha mandado muchísimo petróleo, entre otros, a Cuba, y ha dicho que ha mandado cerca de 200, 300, 400 millones de dólares a Cuba, que yo preguntaría en qué momento
consultaron a los mexicanos para mandar nuestros recursos al extranjero. Entonces, si tú analizas el panorama completo, lo veo difícil. Otra forma de ingreso de dinero para las arcas de la nación mexicana, del gobierno, pues son los impuestos. Pero si vamos a tener, ojalá y no, una recesión, pues evidentemente de que una recesión trae aparejado un despido masivo de empleos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos empleos dejen de producir y no se paguen los impuestos correspondientes? Tenemos ahí una tercera, cuarta forma de ingresos para el gobierno mexicano que, evidentemente hablando, van a decrecer. Y esto lo estamos viendo con las noticias de una serie de personas que van a requerir la devolución de sus impuestos respectivos y el SAT simplemente les dice que no hay dinero en las arcas mexicanas. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que ves, pues en forma muy breve te explico que es altamente peligroso los golpes de Estado que se han dado en México, porque esos son golpes de Estado. La narrativa oficial siempre ha sido la de desinformar, mentir, engañar, y esto lo vemos no únicamente en estos temas que estamos tocando. Ahora, en forma reciente, se ha dicho por parte del fiscal Gers Manero que no había en Teuchitlán restos de cenizas, cuando vemos que Ceci Flores y las madres de Jalisco, que entre paréntesis, ya han sido asesinadas dos madres de Jalisco, ellas se percataron de la existencia pues, de los zapatos, de las mochilas, de algunas cartas, de celulares, de restos óseos, y cuando entraron recientemente ya estaba todo limpiado, dicho no por mí, sino por ellas. Entonces el gobierno pretende desaparecer a los desaparecidos, negar la existencia de esos campos de exterminio, no de reclutamiento y de adoctrinamiento. Sí, efectivamente, adoctrinamiento, pero adoctrinamiento para matarse entre ellos mismos. Eso era lo que son los campos de exterminio. Y ahora, increíblemente, siguen amenazando de muerte a la valiente mujer, madre buscadora, Ceci Flores. Entonces, ¿qué los mexicanos no tenemos el derecho a saber la verdad? Por eso también destruyeron los órganos autónomos como el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. Pues, ¿qué más nos queda, Jorge? Son hechos, son pruebas contundentes de una manera de gobernar que no es la correcta. ¿Hasta cuándo los mexicanos vamos a aceptar esta situación catastrófica? Licenciado Guillermo Handam, Memo, México, bueno, primero, presentarás 4 documentos. Bueno, ¿Ante no quién? únicamente yo, estos documentos, yo soy experto en derecho penal, no en derecho administrativo. Hay gentes muy comprometidas con México. No podría yo decirte el nombre de las personas porque hay que tener cuidado en toda esta situación. Son conocidos amigos míos, gente valiente, gente muy preparada. No tienes idea la cantidad de trabajo y tiempo desempeñado por estos mexicanos. Y sí, efectivamente, se están trabajando en estos documentos, escritos jurídicos, y tenemos la confianza en de que pueden proceder si acuerdan legalmente estos escritos.
¿Se van a presentar en México o en el extranjero? No te pido más detalles para no poner en alerta a Van quienes a, ya van a sabemos que quieren la documentos que información. se van a presentar en México y, y estamos terminando los que se van a presentar en el extranjero. También. ¿Cuándo Sí. los tendrán listos? Más o Los de menos. México tienen que ser en este mes forzosamente. Y los otros, habrá que organizar unas cosas, pero probablemente también se presenten en el mes de mayo. Correcto. En 1848, Sí. México vivía uno de los años más oscuros de su historia. En aquel tiempo había una reserva de patriotas. En el 2025, México vive otro de los años más oscuros de su historia. Sí. ¿Tenemos esa misma reserva de patriotas o estamos escasos de personas que amen a México y que quieran ofrendar todo por México? Mira, yo lo que me he dado cuenta es que sí hay mucha preocupación y mucha gente dice, díganme en qué les puedo ayudar. La realidad de las cosas es que, por ejemplo, la marcha que tuvimos este lunes, en donde afortunadamente logramos imprimir mucha presión y se logró que la ley de telecomunicaciones, la ley Mordaza, la ley censura, fuera aplazada. Y ahí fuimos 300 personas. ¿Cómo es posible que ante una situación de la magnitud, del peligro de lo que estamos diciendo, simple y sencillamente vayan 300 personas a manifestarse cuando tendría que manifestarse el país entero? Sí, es muy interesante la pregunta que tú estás diciendo. Aún así, yo confío en el civismo de los mexicanos, en el amor a la patria de los mexicanos, y creo que todavía tenemos la oportunidad, y posteriormente te diré alguna fecha, en donde podamos nosotros este, eh, presentar una serie de recursos a efecto de tratar de impedir la tómbola de los jueces. Nada Por más último, imagínate a dónde hemos llegado, Jorge. La Guillermo, tómbola de los la jueces. tómbola de los jueces, sí. Por último, dado que el tiempo apremia, en 1848 nos arrebataron más de la mitad del territorio. En 2025 podría ser el inicio del final de México. México podría desaparecer como nación genuina, autónoma, soberana, como el verdadero México, no un México falsificado. Hijo, qué pregunta tan fuerte, caray. Mira, déjame decirte una cosa. Si se dio ya el golpe de Estado al poder legislativo, si han sido ofendidos millones de indígenas, millones de madres buscadoras, millones de gentes que no han tenido acceso al abastecimiento de medicina, todos los seres desaparecidos, los asesinatos, toda la extracción de fondos federales, todo el robo, toda la corrupción, es que verdaderamente hablando han cumplido con el Código Penal los de la Cuarta Transformación. Dime un solo funcionario, el que me menciones, está metido en problemas jurídico-penales, el que me menciones de los altos de la Cuarta Transformación. Ya inclusive Estados Unidos habla de un narcopartido, un narcoterrorismo. Este, si me dices, ¿será el final de México? Yo creo que no. México es mucho más grande que cualquiera de sus problemas, pero definitivamente de que pueda haber un problema muy serio y muy grave cuando los hechos producto de las malas decisiones empiecen a aterrizar en la ciudadanía, realmente hablando, vete tú a saber lo que pueda ocurrir. Violencia social, Pues es posible, Jorge, porque cuando tú acudes a las instancias y no te actúan, no respetan el derecho
y tienes desabasto de medicinas en tus hijos y siguen asesinando gente y siguen tratando de obstruir la justicia de las madres buscadoras y siguen ofendiendo a los pueblos originarios de México, que son millones de gentes, donde los han despojado, donde los han robado, donde los han asesinado. O sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Militares que están en desacuerdo en la forma como se conducen algunos de ellos, la eterna ofensa a los periodistas, a los comunicadores, la ofensa hacia algunos empresarios mexicanos. Entonces, pues es un grupo muy grande de víctimas que, vete tú a saber, ojalá algún día se reúnan para precisamente luchar por nuestro México. Muchas gracias. Me hemos sido un privilegio y yo espero podamos platicar nuevamente contigo. Digo podamos porque hablo a nombre de la audiencia, en nombre de Perfecto. la audiencia. Claro que sí, mi querido Jorge. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Jorge. Saludos a todos. Igualmente. Bye. Muchas gracias. Y como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.